hemos llegado al final del relato de la semana de la creación. Y deseo que hasta el día de hoy haya usted aprovechado la enseñanza de todo el primer capítulo de la Biblia para tener un mejor concepto, un mejor entendimiento de quién es el Dios que presenta la Escritura. Y definitivamente, por más que nos esforcemos, nunca podremos conocer en su totalidad al Señor. Pero ahora, usted ha escuchado que Él es un Dios único en tres personas, que es un Dios completamente independiente de su creación, por lo tanto, nada ni nadie lo puede contener. También usted ha escuchado hasta hoy que Él no tiene ningún rival que le pueda hacer frente. Él es el Todopoderoso, Él gobierna soberanamente. Y como conclusión, espero que usted también haya llegado a esta conclusión, Él es el único digno de ser adorado. Él es el único digno de que usted le rinda adoración. Y hermanos, honestamente creo que hemos aprendido esto por las buenas, porque definitivamente el relato es extraordinario, el relato es hermoso, el relato es inspirador. Pero yo también creo que hubo ocasiones en donde aprendimos quién es el Señor por las malas, porque definitivamente el conocerlo nos confronta con nuestra realidad, con nuestro pecado, con nuestro ego y con nuestro egoísmo. Pero hermanos, el día de hoy literalmente vamos a descansar de esa lucha interna por la cual probablemente usted pasó alrededor del relato de la creación. Porque el día de hoy vamos a aprender acerca del reposo que Dios introdujo en el último día de su creación. Y para ello, querido hermano, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, te invito a que vaya junto conmigo a Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y en lo que llega ahí, recuerde que estaré leyendo desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra del Señor dice así: Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Por lo tanto, hermano, habiendo leído esta breve pero importante porción de la Escritura, hoy veremos que en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, la Biblia nos presenta la manera en la que Dios culminó su obra con un propósito, para que tú dispongas de tu tiempo para adorarle. Vamos a ver cómo Dios completó su obra en primer lugar. Esto lo vamos a ver en el primer versículo y la mitad del segundo. También a lo largo de la predicación vamos a ver que Dios reposó de su obra en la segunda mitad del versículo 2. Y finalmente aprenderemos que Dios bendijo y santificó el séptimo día en el versículo 3. Comencemos entonces haciendo la confirmación de que efectivamente el Señor terminó todo lo que había creado. Y el versículo 1 comienza diciendo: Así fueron acabados los cielos y la tierra. Y antes que nada aquí debemos de hacer una precisión. La palabra así nos demuestra algo importante. Esto es que el capítulo 2 no está separado del capítulo 1. Así, esto es, con la aprobación expresada por Dios en el versículo 31 del capítulo 1, cuando dijo: Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Así fueron acabados los cielos y la tierra. Hermanos, ¿por qué es importante aclarar esto? Porque en la Edad Media se enseñó que existía un rompimiento en el relato de la creación al terminar el capítulo 1. Es como si
realmente todo lo que el Señor hizo terminara en la predicación que tuvimos la semana pasada. Y esto se vuelve un poco peligroso porque da lugar a algunas falsas enseñanzas. ¿Como cuál? Bueno, por ejemplo, si uno toma en cuenta este tipo de interpretaciones o enseñanzas, uno podría llegar a dudar de la autoría de Moisés en el Pentateuco. Y esto definitivamente, en últimas consecuencias, lo va a poner a dudar acerca de la veracidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice claramente que Moisés escribió el Pentateuco. Sin embargo, la primera parte del capítulo 2 es una continuación de un mismo relato. No podemos andar dividiendo o pensando que está separado. Y para ser exactos, es la conclusión de toda la obra que Dios había hecho en el capítulo 1. Incluso, hermanos, si usted pone más atención, puede encontrar otra pista que demuestra que el inicio del capítulo 2 está relacionado con el capítulo 1 por completo. Observe allí, en el versículo 1 del capítulo 2, cómo aparece la frase los cielos y la tierra. Y si usted recuerda, justamente con estas palabras, con esta frase, el autor de Génesis inicia el relato de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, hermanos, vemos que esto está unido. Y de alguna manera, el autor termina haciendo alusión a su introducción. Moisés abrió su relato identificando el tiempo en el que Dios creó, en el principio, y termina su relato de la creación mostrándonos la manera en la que el Señor calificó lo que hizo. Y recordamos que Él dijo que era bueno en gran manera. Además, hermanos, es importante recordar que esta aprobación incluye no solamente la aprobación del escenario que el Señor creó. No solamente Dios estaba diciendo, sí, yo hice los cielos, la tierra, el mar, la vegetación y todo es bueno, sino que también está implícito que todos los seres que Él había creado también habían sido hechos bien en gran manera, buenos en gran manera. Y justamente, a continuación, el texto que estamos analizando el día de hoy lo confirma. Porque continúa diciendo, y todas sus huestes. Y definitivamente nosotros no usamos esta palabra en nuestro lenguaje común. De hecho, toda la versión de la que yo estoy leyendo, Génesis, o sea, la Nueva Biblia de las Américas, solamente menciona esta palabra 2 veces. Y yo creo que la otra ocasión donde usted lo puede escuchar es justamente en el canto que cantamos hoy, que habla acerca de las huestes, pero en realidad no usamos esta palabra en nuestro lenguaje común. Y como usted puede darse cuenta, si es que trajo su versión Reina Valera, esta versión nos indica que la palabra huestes también puede ser traducida como ejércitos. Y me gusta un poquito más cómo lo traduce la Reina Valera, porque esta palabra de ejércitos nos puede traer una imagen en la cabeza. De alguna manera es como ver una de esas películas en donde vemos formaciones de ejércitos antiguos preparadas para la guerra. Y siempre, cuando uno ve ese tipo de películas, es impresionante ver en esas escenas el orden de los ejércitos y sobre todo la extensión que esos ejércitos abarcaban. Eran muchísimas personas las que se presentaban en el campo de batalla. Y de alguna manera es de la misma forma que Dios está expresando todo lo que Él había hecho en la creación. Es como si nos estuviera presentando en una imagen mental todo lo que Él había hecho, cómo era bueno en gran manera. Hermanos, si usted lo recuerda, en esa primera semana del universo, Dios creó los cielos con su multitud de aves, pero también creó los cielos de los cielos.
con una multitud de ángeles. Al mismo tiempo, Él creó los mares con una multitud de peces y criaturas extraordinarias. Y también creó la tierra con todo tipo de animales. Los animales de la jungla, los animales de la selva, del desierto, de la nieve, etc. Pero también con todos los humanos. Y debido a que Dios terminó toda esta multitud de seres vivientes, todo este vasto ejército ordenadamente, ya no hay lugar para una creación en vías de desarrollo. Y este es el punto al que quería llegar. Hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo que en el principio Dios creó absolutamente todos los espacios, los lugares por habitar, y también creó todas las especies que habrían de existir. Por lo tanto, cualquier idea que a usted se le plantee de que hay una creación que todavía se está llevando a cabo, que todavía está en vías de desarrollo, en este momento estamos aprendiendo que va en contra de lo que enseña la Escritura. Hermanos, ya todo fue hecho. Y a pesar de que Dios no ha dejado de sustentar cada día a su creación, Él no continúa creando. Hermanos, el día de hoy ya no hay creación. Y por lo tanto usted no tiene que estar buscando el rastro evolutivo de las especies para entender cómo se originó todo. Ya todo ha sido establecido y esto ha sido bueno para el Creador. Como lo dice MacArthur en su libro La batalla por el comienzo, tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica y la fórmula tan famosa de Einstein de E es igual a mc al cuadrado descartan la posibilidad de una creación progresiva. Hermanos, esto es muy importante, porque aquí podemos aprender no solamente el gran poder del Señor, sino que lo que Él nos enseña a través de su palabra es suficiente para conocerlo a Él y para conocer toda su obra. Y en eso usted y yo podemos descansar, podemos estar seguros que conocemos al Creador de todo, que por fe comprendemos cómo fue creado todo, y en eso podemos encontrar paz. Y el versículo 2 confirma esta afirmación tan importante al decir, una vez más, en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo. Y hermanos, es importante recalcar una cosa, que en la traducción de la Reina Valera se da a entender que todavía Dios había hecho parte de su obra en el séptimo día. Si usted tiene esta versión, lea el versículo cuando dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, como si en el sexto día todavía no lo hubiera terminado. Pero hermanos, justamente una de las razones por la cual estamos exponiendo desde la Nueva Biblia de las Américas es porque hace este tipo de correcciones. Y como lo menciona Gordon Wenham, el texto en su lenguaje original no tiene ninguna implicación de que siguiera Dios trabajando en el séptimo día. El texto repasa una y otra vez que Dios terminó toda su obra en el sexto día. Por lo tanto, tampoco hay lugar para darle cabida a algunas teorías de qué es lo que realmente estaba sucediendo en estos intervalos de tiempo. Hay unas personas, incluso predicadores, que enseñan que justamente en estos espacios, en una mala interpretación de la Reina Valera, pueden caber eras de miles de millones de años. Pero no, hermanos, el texto en su lenguaje original, el texto en una traducción más actualizado, nos deja ver claramente que el Señor había terminado toda su obra. Ahora, hermanos, también resulta interesante
ponerle atención a las palabras. Porque, por ejemplo, la palabra obra, que se repite 2 veces en este versículo, es la misma palabra que se utiliza a lo largo de toda la Escritura para referirse al trabajo de los hombres. Entonces, es como si de alguna manera esto fuera extraño, porque es como si el texto estuviera catalogando el trabajo creativo de Dios en la misma categoría que el trabajo del hombre. Pero lo cierto es que a lo largo de esta serie hemos estado escuchando lo que Dios hizo en su creación. Y por lo tanto, espero que tanto usted como yo estemos 100% convencidos de que ninguno, absolutamente ninguno de nuestros actos, incluso el mejor de ellos, se puede comparar a los hechos portentosos de nuestro Creador. Y por este motivo, al comparar que nuestro trabajo no tiene absolutamente nada que ver con el poder del Señor, un erudito de apellido Westermann sugiere que el propósito que debió de haber tenido el Espíritu Santo al utilizar la misma palabra para referirse al trabajo de los hombres, aplicada al trabajo de Dios, es para que usted y yo entendiéramos, comenzáramos a entender la necesidad que nosotros tenemos de descansar. Y justamente esto nos lleva a la segunda parte de la predicación. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que Dios completó toda su obra en los primeros días. Y espero, hermano, que usted esté seguro de esto. Espero que sean las Escrituras eso de lo cual usted se pueda aferrar. Y usted crea que lo que dice la palabra es 100% real y no tenga la necesidad de una mayor explicación. Y eso ya lo aprendimos. Pero, en segundo lugar, vamos a ver qué es lo que significa e implica para nosotros que Dios haya reposado en el séptimo día. Pero antes de llegar a este punto, antes de que nosotros podamos comprender cuál es el significado verdadero del reposo que Dios hizo en el séptimo día, tenemos que entender muy bien esto. Y perdón que sea repetitivo, pero es algo muy importante y probablemente usted ahorita no entienda todos los motivos del por qué repito tanto esto, y espero que nunca lo entienda, porque si usted se da la tarea de escudriñar y buscar y investigar el trabajo de teólogos, sobre todo teólogos modernos, tarde o temprano va a usted encontrarse empujado para poner en duda el relato de la creación. Hermanos, pero es muy importante que entiendan esto, que Dios terminó, que Dios completó, que Dios hizo toda su obra en 6 días literales en la semana de la creación. Muy bien, ahora sí veamos cómo Dios reposó de la obra que él había hecho. Y la segunda parte del versículo 2 expresa esto. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y lo primero que debemos de resaltar es que Dios no se cansa. Es que Dios no tuvo que reposar porque Él se había esforzado mucho y tuvo que tomar aire todo un día de la semana. Definitivamente eso no lo podemos llegar a concluir. Escuche lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has entendido? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Por lo tanto, sería un error muy, muy grande siquiera considerar que Dios necesitó descansar después de haber trabajado. Una vez más, el hecho de que Dios haya reposado
no nos puede llevar a una conclusión semejante. Dios es el Todopoderoso. Y si usted lo recuerda, Él hizo absolutamente todo con el poder de su palabra. Yo creo que es el momento para preguntarle a las mujeres si hablar realmente cansa. Yo creo que no. A los hombres tal vez un poquito. Pero definitivamente al Señor ni siquiera eso lo cansó. Él hizo absolutamente todo con el asombroso poder de su palabra. Y por ese motivo, así como lo sugiere Westermann, todo en este relato parece indicarnos algo muy importante para los humanos. Parece que nos está enseñando que los que verdaderamente necesitamos descansar después de hacer nuestra obra somos usted y yo. Por lo tanto, podemos entender el reposo de Dios como un modelo, no como una necesidad que Él tuvo. Y en Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesucristo indica claramente, cuando se estaba defendiendo de los fariseos, lo siguiente: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Y aunque definitivamente no es el punto que estaba tratando Jesucristo, en esas palabras podemos ver que el día de reposo se hizo para usted y para mí, no para el Señor. Isaías lo tenía clarísimo. Él es el Todopoderoso, Él no se cansa. Pero usted y yo sí. Y por lo tanto, al considerar esto, podemos concluir que al reposar, Dios estaba marcando el patrón que el ser humano debía implementar en su actividad productiva. Ahora, hermano, es bien sabido que este tema del reposo ha generado una serie de preguntas e interpretaciones que desafortunadamente hasta la fecha del día de hoy siguen trayendo confusión y división entre los creyentes. Porque ¿será obligatorio que los cristianos todavía guardemos el sábado como el día de nuestro descanso? ¿Es realmente necesario que descansemos un día de la semana? Y en dado caso de que esto así lo fuera, ¿qué deberíamos de hacer en ese día libre? Y para tratar de contestar estas preguntas, me voy a salir un poco del texto que estamos repasando en este momento. Y voy a ir a algunos pasajes que nos aportarán una mayor claridad en cuanto al tema del reposo. Esto no lo haré ni suelo hacerlo recurrentemente, pero es necesario que vayamos a ver qué es lo que dice la Escritura en su generalidad para poder entender este tema del reposo. Y lo primero que vamos a hacer es determinar si es obligatorio o no para usted y para mí descansar el día sábado. Y bueno, la Biblia muestra claramente que guardar el Shabbat o el sábado fue una ley impuesta para Israel, no era opcional para ellos. El Señor fue muy claro con su pueblo y les dijo que debían de guardar el séptimo día como un día de reposo. Y esto lo podemos encontrar nada más y nada menos que en los 10 mandamientos, que espero que usted se sepa de memoria. Hermanos, por favor, vaya conmigo a Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Y esta porción de la Escritura dice de la siguiente manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, la palabra es clarísima. Incluso habla de los extranjeros.
que hasta donde yo sé ninguno de los que estamos aquí reunidos pertenece a la nación de Israel. Y no nada más eso, sino que cuando da sus motivos de el por qué se debe descansar ese día, hace referencia a la creación. Y por lo tanto uno podía concluir que esto todavía tiene que ver con nosotros. Y uno puede decir, bueno, a ver, entonces, si el Señor en sus 10 mandamientos, que es la base de toda su ley, está ordenándonos esto, e incluso lo está ordenando a los extranjeros, entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Yo creo que es una pregunta muy válida. Probablemente usted ya la hizo en el pasado. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que la revelación del Señor fue progresando. No es que esté progresando todavía al día de hoy. La escritura fue aumentando hasta que se escribió el último punto del Apocalipsis. Y en el Nuevo Testamento, después de que se haya revelado lo que acabamos de leer en Éxodo 20, sucede algo muy importante. Es algo determinante para que usted y yo podamos contestar esta pregunta. Y combatiendo el peligro que representa la imposición de tradiciones humanas en la Iglesia, el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Escuche lo que dice. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Y aquí está lo más importante. ¿Por qué? Porque esas cosas solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Hermano, resulta evidente que todas aquellas leyes que obligaban a los israelitas ¿a qué? A abstenerse de ciertos alimentos, como lo enseña Levítico 11, a celebrar las fiestas de Israel, como lo enseña Levítico 23, a festejar cada inicio de mes con su luna nueva, como lo indica Números 10:10, y a guardar el día de reposo, como lo vimos en Éxodo 20, todo parece indicar que estas leyes, en realidad, han dejado de tener importancia al considerar a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el verdadero cumplimiento de la ley y por medio de quien verdaderamente nosotros somos justificados. Que levante la mano aquí quien haya cumplido todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Eso es imposible. Aún en el barrio más ortodoxo de Jerusalén, esas personas siguen transgrediendo la ley. Por lo tanto, nosotros verdaderamente cumplimos esa ley a través de Cristo. Y somos justificados ante esa ley que demanda nuestra muerte a través de Jesucristo. Nunca al pretender guardar ciertos aspectos de ella. Y pensando en esto, ahora sí, hermano, usted como creyente, cuando le hagan esa pregunta en el futuro, sus hijos, amistades, familiares o incluso usted mismo, los cristianos debemos de guardar el día sábado como lo demanda la ley del Señor. Nosotros podemos contestar un contundente no. Los cristianos no estamos obligados a descansar el sábado. De la misma manera que no estamos obligados a celebrar las lunas nuevas, las fiestas judías y abstenernos de ciertos alimentos, gracias al Señor. Hermanos, tengan mucho cuidado cuando cualquier idea legalista que desee imponer en su vida o en la vida de los demás, sobre todo en la vida de los demás, aparezca en su corazón. Usted y yo tenemos libertad en Cristo. Nuestra conversión y nuestra salvación
no están relacionadas y nunca lo estarán a las tradiciones. Incluso nuestra salvación y nuestra conversión nunca estará relacionada a ninguna obra, sino que es por medio de la fe en Jesucristo y solo por medio de la fe que recibimos la promesa del verdadero descanso, el cual es eterno. Y muy bien, ya que sabemos que no estamos obligados a guardar el Shabbat, la siguiente pregunta que nos surge es, ¿deberemos entonces descansar un día a la semana, aunque no sea en sábado? Así como Dios lo mostró en el relato de la creación. ¿Usted qué opina? Hermano, la respuesta corta que yo les puedo dar es que definitivamente sí, pues el humano fue diseñado con límites, con limitaciones. Y no solamente eso, sino que después de la caída del pecado, estas limitaciones se agravaron. Y por lo tanto es algo sabio, es algo natural, seguir el modelo trazado por Dios en la semana de la creación. Yo creo que de ninguna manera es coincidencia que alrededor de todo el mundo se siga este modelo que estamos aprendiendo, incluso en aquellas culturas que rechazan abiertamente el cristianismo. Por ejemplo, actualmente la semana laboral de domingo a jueves se está generalizando en los países musulmanes. Además, para mí fue muy sorprendente enterarme que en países asiáticos, que todos conocemos y ubicamos como países demasiado trabajadores y productivos, la semana laboral es de lunes a viernes. Y esta también es la generalidad en los países europeos y americanos. Como podemos ver, no es ningún secreto que el ser humano necesita descansar. Esto forma parte de nuestra naturaleza. Así el Señor nos diseñó. E incluso las leyes de la mayoría de las naciones del mundo lo consideran algo importante. Además, y esto es lo más importante, porque probablemente aquí hay personas que dicen, no, yo no necesito descansar, yo tengo fuerzas extras, yo puedo lograrlo. Hermano, pero tiene que darse cuenta que esta realidad, que esta falta de fuerzas que el hombre tiene en sí mismo, ejercita nuestra confianza en el Señor. Nuestra limitante fortalece y siempre fortalecerá nuestra fe en nuestro Salvador. Hermanos, muchas veces somos rebasados por el afán, por la ansiedad, y olvidamos el importante principio del descanso, de la esperanza, de la seguridad que tenemos en Dios. Y tengamos esto en cuenta. Si el Todopoderoso descansó como ejemplo para nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Hermano, si usted es una persona que siguiendo sus ideales, su afán, su angustia, su ansiedad, no ha podido descansar, ponga entonces su esperanza no en lo que usted puede producir con sus manos, ni lo que puede lograr con sus fuerzas, con su capacidad o por medio de sus méritos. Sométase al diseño con el que usted fue creado y ponga su esperanza única y exclusivamente en el Creador. Y por cierto, este principio del descanso debe aplicarse más allá de apartar un día a la semana para descansar. Cada día debe tener usted presente la voluntad de Dios para su vida. Hermanos, el trabajo no es lo más importante. Dios ha establecido prioridades en la vida del ser humano. ¿Cuáles son esas prioridades? Por sobre todas las cosas
está nuestra relación personal e íntima con el Señor. En Mateo 22:37, Jesús mencionó que amar a Dios y ocuparse de esto debe de ser nuestra mayor obediencia y nuestra ocupación más importante. En segundo lugar, 2 versículos más adelante, Dios nos demanda tener una relación amable con nuestro prójimo. Y definitivamente, con base en la proximidad, nuestra siguiente prioridad debe de ser la familia. Y es entonces hasta el tercer lugar, aunque a algunos nos cueste mucho trabajo entender esto, que podemos ver el compromiso que como creyentes debemos de tener con el trabajo. Y esto de acuerdo a lo que dice 1 de Timoteo 5:8, que por cierto, es una exhortación a los que no quieren trabajar. Pero hermano, primero vemos que es el Señor, luego vemos que es la familia, y en tercer lugar vemos que es el trabajo. Por lo tanto, iglesia, que el trabajo nunca ocupe el primer lugar de su vida. Tenemos que aprender a descansar en Dios, a fortalecer nuestra relación con Él. Tenemos que aprender a hacer lo que predicamos con nuestro prójimo y a honrar al Señor con un equilibrado uso de nuestro tiempo. Y ahora, hermanos, a pesar de que esto es un principio sabio, el descansar un día a la semana, lo cierto es que bíblicamente el reposo cristiano tiene un significado muchísimo más profundo que el descanso físico. El capítulo 4 de la epístola a los Hebreos nos presenta cuál es el reposo de los reposos. ¿Usted lo recuerda? El verdadero reposo que verdaderamente vale la pena. No es unas vacaciones en Cancún, no es un fin de semana viendo series en la cama. El capítulo 4 del libro a los Hebreos nos apunta a quién es el que nos trae el verdadero descanso. Este descanso que solamente los que han creído en Cristo como su Señor y suficiente Salvador pueden experimentar. Hermano, usted y yo sabemos, probablemente por experiencia personal, que todas las religiones de la tierra, con excepción del cristianismo, enseñan que la vida eterna en el paraíso se gana ¿con qué? Con obras. ¿Por medio de qué? De portarse bien, por medio de hacer méritos, por medio de no hacer el mal. Y esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Incluso los egipcios tenían la creencia de que cuando ellos morían, se iban en una barca, si no me equivoco, a un lugar en donde sus corazones iban a ser pesados. Y que se iba a establecer entonces la cuenta, si se habían portado bien y si se habían portado mal. Y si habían hecho las dos cosas, iban a determinar cuál tenía más peso para saber a qué lugar iban a descansar eternamente. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, este tipo de enseñanzas persisten. Pero déjeme decirle cuál es el evangelio que presenta la Biblia. Escuche lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y si no es por obras, entonces justamente ahí radica nuestro reposo. ¿Lo puede ver, hermano? Nuestro descanso consiste en que Cristo vivió sin pecado para que sin obras usted y yo fuéramos libres del pecado. Nuestro descanso consiste en que Cristo cumplió toda la ley para que tú y yo, quienes somos incapaces de cumplirla, fuéramos justificados por la fe.
Nuestro descanso consiste en que Cristo se despojó de sí mismo y vino al mundo y venció y arrebató las llaves de la muerte y del Hades, y que nosotros, con nuestras incapacidades, somos salvos por medio de la fe. Nuestro descanso consiste en que vivimos nuestra vida de fe por los méritos de Cristo, en que no debemos de hacer ni siquiera la más mínima obra para heredar el reino en donde prevalecerá perpetuamente la plenitud de nuestro gozo y nuestro deleite en la presencia de Dios. Ese, querido hermano, es el verdadero descanso. Y por lo tanto, cada vez que en el Antiguo Testamento llegaba el sábado, el Shabbat, se encendía la señal que apuntaba hacia el Mesías, quien traería el verdadero reposo para el remanente de Israel. Cada sábado, sábado tras sábado, apuntando a ese glorioso momento, y ese momento ha llegado. Cristo se ha manifestado. Cristo ha venido al mundo. El Cristo se ha sacrificado y Él ha resucitado para darle salvación a todo aquel que en Él cree. Y si tú no has entrado en el verdadero reposo, no endurezcas tu corazón, como lo dice el capítulo 4 de Hebreos. Cree en Jesucristo, el único capaz de vivir una vida perfecta y quien ha dado su vida para que tú puedas descansar, no por un fin de semana, no por 4 semanas, 2 semanas, un mes, sino por toda la eternidad. Cree en Él, acepta su salvación y hazlo ya. Que el Señor sea el que gobierne tu vida. Hermanos, ni los judíos de nuestros días, ni los adventistas del séptimo día, ni ningún otro grupo que tenga como prioridad contemplar la ley antes de contemplar al dador de la ley, podrá entender el verdadero reposo, la ligereza y la paz que inunda la vida de los que verdaderamente han sido salvos por la fe en Jesucristo. Y yo creo que hasta aquí, haciendo un recuento, usted y yo podemos notar algo. Que al comparar la belleza y la gloria del Evangelio con el descanso físico se vuelve completamente intrascendente. Es como cuando una persona recibe una gran herencia y dice, bueno, ya no tengo preocupaciones de dinero, me puedo salir de mi trabajo. Y deja de trabajar por necesidad. Y obviamente se dedica a hacer eso que le encanta, eso que le apasiona. Definitivamente sería muy difícil que esta persona se fatigue. Pero bueno, sigue siendo humano. Y de seguro que va a llegar ese momento en donde diga, estoy cansado. Pero al reconsiderar su herencia, se le olvida la aflicción, se le olvida el afán, se le olvida cualquier tipo de angustia. Cuando está pensando en lo que él ya ha recibido, ya no hay ningún tipo de estrés en su vida. Y hermanos, en realidad es así como nosotros lo experimentamos. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos llamados a vivir dentro del descanso que nos ha dado Cristo. Y a pesar de que por azares del destino usted no pueda apartar un día para descansar, usted puede decir, en realidad esté viviendo como esté viviendo, mi descanso lo encuentro en Cristo y en sus promesas. Pero todavía encima de esta paz, encima de este verdadero reposo, tenemos la gran bendición
de tener la libertad de tomar un día para descansar. ¿Por qué? Porque esto es sabio, porque así nos ha diseñado el Señor. Pero ya no lo hacemos por obligación, ya no lo hacemos para encajar en una cierta religión, ya no lo hacemos por el temor de la ley, sino lo hacemos en completa libertad. Y yo quiero animarles, hermanos, a que se esfuercen para poder apartar un día a la semana y dedicarlo a su descanso. Pero por sobre todas las cosas, los exhorto a que vivan cada uno de sus días recordando que Cristo les ha dado la promesa del descanso eterno para que su vida sea moldeada por esta magnífica realidad. Ya no hay nada que verdaderamente nos estrese. Porque si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué preocupaciones podemos tener? ¿Nos quitará el sueño que tenemos que pagar los biles? Sí, definitivamente. Tenemos que ser responsables y es completamente natural. Pero al final de cuentas, nuestro gozo de la salvación tiene que prevalecer. ¿Nos quitará el sueño tomar la decisión de a qué nos vamos a dedicar toda la vida como jóvenes? Bueno, sí, probablemente. Pero al saber que nuestro destino eterno va más allá de esta tierra, encontramos nuestro descanso. Y así exactamente con todo aspecto de la vida. Tenemos la bendición, tenemos la dicha de que en Él hemos encontrado descanso eterno. Pero si todavía no estás en Él, si todavía no has recibido esta promesa, no pierdas esta oportunidad. Acepta al Señor para que gobierne tu vida. Acepta al Señor a pesar de que esto represente el dejar esa comodidad o simplemente el dejarte a ti a un lado, porque vale la pena. Porque solamente en Él puedes encontrar el descanso eterno. Y entonces, hermanos, pasamos a la parte final. Ya hemos visto que Dios terminó por completo la obra de su creación, que no hay espacio para andar especulando y que Él reposó para dejarnos un ejemplo. Y no nada más eso, sino para anunciarnos el descanso que nos daría su redención. Y ahora vamos a observar el significado y las implicaciones que conlleva el que Dios haya bendecido y santificado el séptimo día. O sea, cómo se aplica eso a nuestras vidas. Y el versículo 3 dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Hermanos, el hecho de que Dios haya bendecido el séptimo día y que lo haya santificado, escuche bien, simplemente significa que Él apartó ese día de entre los otros 6, para que se recordara perpetuamente la obra que había completado y, por supuesto, para que constantemente recordáramos su gloria. Y aparte es muy interesante saber que Dios haya escogido el séptimo día, porque de acuerdo con el erudito Wenham, en la zona de Mesopotamia, resulta que los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, para ellos eran días de mala suerte. Básicamente, estos días llegaron a ser despreciados en la época que Génesis fue escrito. Pero el Creador deliberadamente demostró, revelándole a Moisés que desde el inicio de su obra, absolutamente todo estaba sometido a su soberanía y no al azar. Por lo tanto, el hecho de que se haya apartado el séptimo día para el Señor vino a ser un recordatorio para los israelitas de que Dios y no la suerte, de que Dios y no la naturaleza cuando recogían el maná, es quien sustenta y controla
cada aspecto de la creación. Y es así como nosotros deberíamos apartar cada sábado y llevar a nuestra mente, a nuestra alma, a que reflexione en eso. El sábado, porque definitivamente no deja de ser el séptimo día, sea que trabajemos o que no trabajemos, yo los animo a que aparte un tiempo para contemplar la gloria de su Creador. El día séptimo, en este caso el sábado, debe ser un día el que nos enfoquemos en Dios y no en la creación. Pero claro está, sin caer en ningún tipo de legalismo del que Cristo ya nos ha salvado. Además de esto, queridos hermanos, para los cristianos esto también debe de suceder otro día. Esto es el domingo. Porque en nuestra época, en la época de la iglesia, el primer día de la semana ha tomado un lugar de preeminencia. A diferencia de lo que opinan algunos defensores de la observancia del sábado, o sea, esto es, algunos de ellos dicen, es que el domingo ha sido implantado por la Iglesia Católica. Pero a diferencia de eso, de sus opiniones, nosotros podemos observar en las Escrituras un sustento para que nosotros adoremos al Señor en ese día. Si usted recuerda, fue justamente un domingo el día más importante de nuestra historia, cuando el Señor resucitó y por ende nos dio salvación. Si usted recuerda, en Hechos capítulo 20, versículo 7, la Biblia nos demuestra que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana. Y en 1 Corintios 17, 2, incluso nos enseña que ellos ofrendaban ese día. En definitiva, para la iglesia antigua, el día domingo había venido a ser un día en el que ellos se congregaban para adorar al Señor. Hermanos, quiero terminar tratando de contestar a la última pregunta que les hice en un principio. ¿Qué debemos hacer entonces en ese día que nosotros apartamos para tener un día libre? Afortunadamente, en la actualidad, la mayoría de nosotros descansa este día, el día domingo. Y hermanos, sí, definitivamente aprovéchelo para descansar, pero principalmente aprovéchelo para adorar al Señor. Originalmente no nada más era un día apartado para el descanso, sino que era un día apartado para el Señor. Por lo tanto, querido hermano, no pierda ninguna oportunidad, ninguna de las 52 oportunidades que tiene el calendario del año para venir a congregarse con los santos y adorar al Señor. Y muy bien, para terminar, podemos entender que la obra de Dios ya está completa, que no debemos de luchar más por conseguir la verdad, sino que la tenemos en las Escrituras. Para terminar, también podemos concluir que debemos esforzarnos y trabajar diligentemente durante la semana para disfrutar realmente un día de descanso. Pero también, hermanos, y lo repito, después de lo que hoy aprendimos, no podemos dejar de congregarnos. Y la conclusión aquí entonces es la siguiente: que en ese día que nosotros apartemos, que en medio del ajetreo del diario vivir, usted y yo debemos de tomar un tiempo para reconocer y para adorar al Creador del universo.